Bueno, buenas tardes. En este punto, donde van a actuar los señores presidentes de la Mesa Nacional de Educación, lo que queremos es que ustedes, los asistentes, rectores y directivos docentes de instituciones de todo el país y también extranjeros, se enteren del trabajo que se viene desarrollando y lo que nosotros estamos haciendo por nuestro gremio. Yo estoy identificado 100% con la doctora que nos acabó de dar esa magnífica conferencia. Y en algunas de mis charlas decía que el problema de nosotros es que nos avergonzamos de la profesión que tenemos. Cuando estamos en una reunión y comienzan a preguntar, ¿tú qué eres? El médico dice, yo soy médico. El ingeniero dice, yo soy ingeniero. El abogado dice, yo soy abogado. Y le preguntan al maestro y dice, yo soy maestro. ¿Cómo quieren ustedes que se nos respete si nosotros mismos nos encargamos de que no nos respeten? Si hay alguna persona que verdaderamente recibe y debe recibir el nombre de doctor, somos nosotros, porque la palabra doctor, doctoris, significa enseñar una ciencia. Y ese médico, ese ingeniero, ese abogado, ese arquitecto que hay, es lo que es por nosotros los maestros. Entonces no nos avergoncemos y pensemos siempre que si hay una profesión hermosa, es la que todos ustedes y yo tenemos de educar niños y jóvenes que confían en nosotros. La educación privada en su mesa nacional va bastante al Ministerio, a la Secretaría de Educación. Atendemos todas las observaciones de ustedes y las llevamos allí. Casualmente comentaba a la hora del almuerzo a mis compañeros que me acabaron de llamar del despacho de la señora ministra para decirme que el día lunes a las 11:30 de la mañana vamos a ser recibidos en audiencia especial los 8 miembros de la Mesa Nacional de Educación, donde llevaremos los problemas que estamos viviendo. Por eso, hoy los 8 presidentes hemos decidido que la doctora Marta Janet Castillo, el doctor Pedro Luis Espinosa y José Antonio Ruiz sean los que van a disertar para contarles a ustedes lo que estamos haciendo en temas supremamente trascendentales para todos. Los dejo entonces en compañía de la doctora Marta Janet Castillo, presidente de ANDERCOP, quien va a tratar un tema muy interesante que está de moda y es la inclusión. Recibamos, como dicen los grandes maestros de ceremonia, a nuestra querida presidente con un fortísimo aplauso. Como decía Manuel J., estos temas que vamos a tratar los presidentes en la tarde de hoy son temas que estamos tratando con el Ministerio de Educación. Son temas que afligen en este momento nuestra labor en las instituciones educativas y obviamente que desde la Mesa Nacional nos hemos propuesto llevarlos al Ministerio para poder hacer claridad sobre ellos. Me corresponde a mí el tema de inclusión y he querido denominarlo de esta forma como la inclusión, utopía o realidad. Nosotros tenemos en este momento un referente legal. El tema de inclusión no es nuevo. Este tema no arranca o no parte con el último decreto que es el 1421. Este tema viene de hace muchos años, desde la Constitución Política de Colombia, desde la Ley General de Educación. Lo que pasa es que realmente no le hemos puesto el interés suficiente a un tema tan importante.
Les decía bien entonces desde la Constitución Política, en el artículo 47, el artículo 54, el artículo 68, toda esta presentación ustedes la van a tener, así que prefiero contarles un poco sobre todo el sistema para no tener que hacer lectura de lo que ya está en la ley. La Ley General de Educación, el Decreto 2082 y el Decreto 1421, que es el que en este momento realmente nos ha llevado a todos a repensar cómo vamos a tratar el tema de la inclusión en las instituciones educativas. Porque es que cuando se expide el Decreto 1421 y nos dice que todas las instituciones educativas, absolutamente todas, públicas y privadas, tenemos la obligación de vincular a la institución a los estudiantes en condición de discapacidad o de talentos excepcionales, pues nosotros tenemos que replantear todo nuestro proyecto educativo institucional como lo tenemos en nuestros colegios. Tenemos muchas diferencias con este decreto, porque es que una cosa es que yo me siente a legislar desde un escritorio en el Ministerio de Educación o en unas secretarías, y otra cosa es que yo haga la labor de campo y conozca lo que implica la inclusión realmente. Cuando nosotros hablamos de discapacidad, hay tantas condiciones de discapacidad que a veces como que nos enfocamos solamente cuando hay unos rasgos especiales, como decir, el síndrome Down. Nosotros vemos un niño con síndrome Down y lo identificamos inmediatamente. Este es un niño con discapacidad, que ni siquiera es el término que se usa ahora, ¿no? Es con capacidades diferentes, con condición diferente. Sin embargo, el mismo decreto, que es tan nuevo, nos habla de discapacidad, es decir, que ni siquiera hay como una línea coherente entre lo que proponemos, en lo que hablamos y en lo que escribimos. Entonces, hablamos entonces del síndrome Down, hablamos del autismo, hablamos de la hipoacusia, hablamos de la ceguera, pero es que esas son apenas unas poquitas discapacidades o condiciones diferentes. Son muchísimas las condiciones que tenemos diferentes. Nosotros estamos completamente de acuerdo en la inclusión. Los niños y las niñas tienen derecho a estar incluidos. Pero nosotros proponemos un sistema de inclusión diferente, un sistema de inclusión al sistema educativo, al sistema, pero no necesariamente al aula regular, porque es que no es lo mismo incluir a un niño que tiene una condición, voy a citar una así rápidamente, como síndrome Down leve. Ustedes saben que el síndrome Down también tiene unas etapas, que un niño síndrome Down profundo. Entonces, todas esas condiciones hay que tenerlas en cuenta. Un niño con hiperactividad, que yo creo que es lo de moda en todas las aulas de clase. No es que el niño es hiperactivo. Yo creo que todos en los colegios tenemos niños con hiperactividad. Y hay que mirar cuál es el trabajo que hace la institución educativa en el aula con estos estudiantes. Tiene que haber una articulación del sistema y de los sistemas intersectoriales. Por eso es que nosotros miramos aquí el sistema de salud, el sistema de seguridad, la educación, el trabajo, la recreación. Y cada uno de ellos tiene que tener unos objetivos. Un niño que tiene una condición especial y no tiene atención en salud es un niño que no puede avanzar.
Un niño que va al aula o que va a la institución educativa y le ponemos unas reglas o unas normas que no le permiten asistir a sus terapias de salud, pues es un niño que no va a poder avanzar porque necesita quizás más la atención en salud que la misma atención en el sistema educativo. Por eso tenemos que hacer claridad en que estamos absolutamente de acuerdo en la vinculación al sistema educativo, pero bajo ciertas características y ciertas condiciones y cierta organización. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer todos los ajustes a nuestros proyectos educativos. Y hay que mirar cuántos niños realmente nosotros podemos vincular a la institución educativa, porque es que el decreto dice todos los niños que soliciten cupo deben ser admitidos en la institución educativa. Tenemos la formación de los docentes para poder ayudar, apoyar, formar a los niños en condición de discapacidad. No la tenemos. La primera labor que debería hacer el Ministerio de Educación sería formar a los maestros y a las maestras para poder atender a los niños en estas condiciones. Esa sería la forma de arrancar un proceso y no decir vamos a incluir a todos los niños y niñas y no hay una formación, una capacitación, un apoyo. Se habla de inclusión al sistema sin tener en cuenta las características de los niños. Ustedes, creo, la mayoría deben saber que hay niños que no pueden ir por sí solos al aula de clase. Por eso hay un sistema que le denominan sombras, y es el niño que va al sistema, al aula de clase acompañado. Siempre debe tener a alguien que está a su lado apoyándolo. Se llama sombra. En este momento, desafortunadamente, parece que esto desaparece y les van a quitar ese apoyo. Pero entonces yo hago una pregunta. Si usted tiene 5 niños en condición de discapacidad en el grado primero, por citar un solo curso, y esos 5 niños requieren sombra, ¿usted cómo trabaja? Con 25 niños del aula regular, 5 niños en condición de discapacidad y 5 sombras. Es absolutamente difícil, absolutamente difícil. Entonces, miremos cómo tiene que haber una integración, una articulación entre todos los sistemas de apoyo de los niños en condición de discapacidad. Y tienen que entrar en juego absolutamente todas: la salud, primordial; la seguridad, primordial. Y entonces vienen todas las reformas que nosotros tenemos que hacer a nivel de plantas físicas, por ejemplo. Tenemos que adaptar las plantas físicas para que los niños puedan desplazarse. Los costos que implica adaptar una planta física, hacer rampas, organizar las unidades sanitarias, los lavamanos para todos los niños que tengan problemas de movilidad y tengan que utilizar sus sillas de ruedas. Entonces, muchos de los colegios en Colombia son hechos como edificios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a ver cómo adaptamos un salón y el niño va a pasar toda su vida en el primer piso de la institución educativa, o hacer rampas que implicarían en muchísimos casos demoler casi que el edificio para hacer una rampa, o en el mejor de los casos invertir en un ascensor para poderlo movilizar. Entonces es importante que tengamos en cuenta todas las características y todo lo que tenemos que hacer para modificar las plantas físicas. En educación, pues obviamente tenemos que hacer una reforma a todo nuestro proyecto educativo institucional. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptar toda la organización a las necesidades del niño. No el niño adaptarse a la institución educativa, sino que nosotros tenemos que adaptarnos y buscar y construir lo que realmente él necesita. Así también entonces tenemos que mirar cómo
hay una articulación entre el sistema educativo y el trabajo, porque el niño llegó a una edad, 25, 30 años, ¿y qué va a pasar con él? Sale del sistema educativo y tiene que haber una articulación con el sistema de empresas para mirar cómo ese niño se vincula, ese joven que en la mayoría de los casos su edad cronológica no corresponde con su edad cognitiva, con su desarrollo, por eso tienen 30 años y los seguimos llamando los niños de educación especial. Y obviamente la recreación, tienen derecho también a la recreación. Y en ese caso, pues obviamente tenemos que adaptar toda nuestra institución educativa para este sistema. Ay, perdón, ¿qué pasó? Bueno, aquí entonces tenemos que mirar cómo nosotros trabajamos la adaptación que vamos a hacer en la institución. Tenemos el diseño universal del aprendizaje versus los recursos y la formación de personal, que lo comentábamos inicialmente. La evaluación de las pruebas saber a la que todos los estudiantes se presentan y que el ICFES no ha hecho la adaptación para que los niños de educación especial o de necesidades educativas especiales o DCT, como es el término que se utiliza ahora, se pueda presentar a estas pruebas. Entonces no les permiten acompañamiento, no les permiten que lleven algún tipo de ayuda y por eso pues obviamente tienen muchísima limitación en estas pruebas. El plan de ajuste razonable en función de competencias, esta mañana hablábamos que ya no se habla de competencias, por eso es que nosotros ahora tenemos que cambiar también esa terminología, definidas en los derechos básicos de aprendizaje versus capacidades y potenciales individuales de los ritmos particulares. Por eso yo les decía, no es que el niño se tenga que adaptar al sistema, es que el sistema se tiene que adaptar al niño. La inclusión educativa sin estudio de posibilidades institucionales, infraestructura, recursos, capacitación, cobertura, sistemas de matrículas. La regularización del entorno educativo versus duelo, las creencias y la cultura de la familia. Si hay algo difícil es que la familia acepte cuando el niño tiene algún tipo de necesidad educativa diferente, especial. Porque generalmente, o en muchos de los casos, los niños nacen y aparentemente no hay ninguna anomalía, son niños absolutamente normales que pueden ir al aula regular y cuando empieza el proceso educativo es cuando el maestro tiene que jugar un papel importantísimo, porque a veces en casa no lo detectan, pero el maestro sí lo detecta y empieza a mirar que los niños y las niñas están presentando algún tipo de deficiencia y es cuando juega un papel fundamental todo el equipo interdisciplinar de una institución educativa, fisioterapeuta, psicóloga, psicopedagoga, educadora especial. En ese orden de ideas hay una propuesta que nosotros tenemos sobre el tema de inclusión. Y esto pues obviamente es con base en una experiencia de una institución educativa. ¿Cómo se está trabajando? A ver si la tengo más adelante por aquí. La modalidad de inclusión que les quiero compartir. La institución educativa de la que les voy a hablar lleva 22 años llevando este proceso de inclusión. Inicialmente se trabajó con aula exclusiva. ¿Qué quiere decir? Todos los niños que tenían dificultades de aprendizaje o alguna discapacidad iban a un aula exclusiva. Pero después nos fuimos dando cuenta que los niños podían ir avanzando. Entonces, de lo que nosotros denominábamos en ese momento aula exclusiva, ahora aula especializada,
creamos las aulas preparatorias y son aulas que son paralelas al aula regular, pero con un ajuste en el currículo para cada uno de los niños de acuerdo con sus necesidades. Y luego la vinculación al aula regular. ¿Todo eso qué implica? Estas son las modalidades de atención a la inclusión. Entonces, especializada, preparatoria y regular. Y allí, obviamente, nosotros tenemos que hacer toda la reforma al proyecto educativo institucional con base en la normatividad vigente, hacer un desarrollo curricular adaptado, la innovación institucional, que en este caso se denomina arcoíris, y entonces, en el aula especializada tenemos la estimulación, conservación, potenciación de habilidades para la vida básica, porque son niños que su comportamiento social, su autocuidado no está desarrollado. Por eso no podemos, y es otra de las diferencias que tenemos con el decreto 1421, es que nos dicen que nosotros tenemos que organizar los niños o vincularlos o incluirlos con sus pares, pero es que eso no es posible, porque hay niños que a los 12, 13, 14 años todavía no hablan, todavía no manejan un lápiz, todavía no saben ir solitos al baño. Entonces son niños que por su edad no podemos ubicarlos en un grado de preescolar, en un jardín, en un prejardín. Toda esta adaptación curricular que nosotros tenemos que hacer y toda esta organización tiene que vincular a toda la comunidad educativa, porque si hay algo difícil es que los padres de familia de los niños a los que nosotros denominamos regulares acepten que sus niños estén con los niños que tienen alguna condición de discapacidad. Eso sí que es difícil, bien difícil. Entonces toca hacer todo un proceso de socialización, de humanización, para que se den cuenta que todos los niños y niñas tienen derecho a estar en el sistema educativo. Entonces, trabajo con la comunidad educativa. Hay que elaborar el currículo flexible, adaptado, independiente y particular, de acuerdo con las condiciones del niño, y luego sí, entonces, cuando ya el niño ha pasado por ese proceso, podemos llevarlo al aula regular. Pero para eso pueden pasar... Perdón, ya me toca abandonarlos. Para poder llegar a este proceso han pasado muchísimos años. Hay niños que fácilmente pueden durar haciendo un prejardín o un jardín 3, 4 o 5 años. Por eso no podemos hablar de una promoción como lo hace el CIMAD, que va subiendo los niños automáticamente sin tener en cuenta que hay unas condiciones especiales en cada uno de ellos. Bueno, la red de apoyo, entonces aquí tenemos los ambientes de mediación, equipos interdisciplinarios que les mencionaba, actividades extracurriculares, el plan padrino, que es de lo mejor que ha sucedido y que tiene que ver mucho con las charlas que hemos tenido en la jornada de la mañana, en la integración de espacios de diferentes aulas, y este plan padrino consiste en que, por ejemplo, los estudiantes de grado 11 apadrinan a un niño de educación especial y en las horas de descanso comparten con ellos, juegan, les enseñan, les leen cuentos, los ayudan y les van desarrollando en ellos muchísimas capacidades, y obviamente eso hace más humanos a los niños del aula regular y enamora y hace más felices a los niños con discapacidad. Mil gracias. Lamento no poder seguir, pero el tiempo es súper limitado. Excelente. Nos pasamos un poquitico en el tiempo por la importancia del tema. Ya cualquier otra información al respecto, con el mayor gusto nos la hacen saber y estamos prestos para colaborarle. Ahorita la intervención es del doctor José Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Colegios Militares, ACMIL, y él va a hablar sobre un tema supremamente interesante para todos,
Recibámoslo entonces, aunque ya esté aquí al lado mío, con un fuerte aplauso. Sí me gusta, para ganar tiempo. Muy buenas tardes para todos y todas. Hemos querido traer a este cuarto encuentro de educación privada un tema que es de mucha importancia para nosotros, los rectores y directivos docentes, como es el relacionado con la libertad de enseñanza y el derecho a la educación en Colombia. Es un tema que en estos momentos está en actualidad a raíz de la situación política de nuestro país, en donde dicen que sí los maestros están adoctrinando a los estudiantes y qué papel juega el maestro en la formación de esos niños, niñas y adolescentes. Para uno referirse a esto, hoy quiero hacer mención a una persona que hace muchos años no veía y que ha colaborado en la educación privada con todo el ánimo y el destello desde todos los cargos que ha ocupado, es al hermano Óscar Montoya, que está en la parte de atrás, para quien pido un fuerte aplauso, quien ha sido nuestro compañero de lucha desde la Constitución de 1991, la elaboración de la Ley 115 y demás. Yo siempre me aterro de mis colegas, porque uno para criticar es muy bueno. Y entonces dice, oiga, pero ustedes ¿qué hacen allá en el ministerio? Véanse al Efesio. A ver, eso es muy bonito. Y eso suena divino. Pero una cosa es estar al otro lado y otra en la corrida. Resulta que en este país cualquier cambio, cualquier innovación ofrece resistencia. Y ustedes saben que en este país la educación privada ha estado presente. Por eso estamos nosotros aquí. Por eso hay una mesa nacional de presidentes. Pero tenemos que agremiarnos, tenemos que unirnos desde las regiones. Porque es que no solamente es desde la parte nacional, sino desde la parte regional y de la parte local. Yo no quisiera citar todos los artículos de la Constitución Nacional que tienen que ver con la educación, porque todos lo sabemos. Entonces no voy a dar una cátedra de Derecho ni de legislación educativa. Pero sí nosotros tenemos que mirar que está en la Constitución Política de Colombia la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, porque si ustedes se acuerdan, la educación por la Constitución es un servicio público con función social. Y entonces ahí es donde aparece el dilema. Entonces, ¿dónde estamos los privados? Porque para unas cosas sí somos, para otras no. Entonces, para unas cosas sí nos exigen. ¿Dónde está el intervencionismo del Estado en la educación privada? ¿Dónde quedó la autonomía de los colegios privados? Sí hay intervención de la Secretaría de Educación, y yo me puse a investigar para esta charla cómo funcionan cada una de las secretarías certificadas del país. Yo, sorpresa, son diferentes. No es lo mismo la Secretaría de Educación de Bogotá, que se supone que es la que marca, la Secretaría de Educación de Antioquia, la Secretaría de Educación de Medellín. ¿Y qué me dicen de la Secretaría de Educación de Vaupés, del Chocó? Entonces, a ver, no es igual. Pero el país es uno solo. El ciudadano colombiano es uno solo. O sea, nosotros no estamos formando un ciudadano colombiano en la educación oficial y un ciudadano colombiano en la educación privada. Y entonces para unas cosas, la educación privada somos de élite, somos clasistas. Y entonces no tenemos participación en el financiamiento de la educación. La Iglesia ha participado en todos los procesos educativos y ha participado en toda la educación en Colombia. Entonces no vamos a entrar en un discurso confesional aquí hoy, pero sí hay que reconocer que la Iglesia ha jugado un papel protagónico en la educación privada en este país. Eso no lo podemos desconocer. Y han aportado a este país. ¿Y qué tenemos también en nuestro país? Todos los fallos de la Honorable Corte Constitucional, del Consejo de Estado, donde interviene en la educación. Esta semana, para no ir tan lejos,
el tema de Marta Llanet, hablaban de la inclusión, donde dice la Honorable Corte Constitucional que no se puede expulsar a un niño. Y entonces, a ver, cada caso es especial y nosotros no podemos aquí generalizar. El derecho internacional, todo esto tiene que ver con el derecho internacional y parte del artículo 26 del derecho a la educación proclamado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. O sea, es universal. Ese derecho y la libertad de enseñanza y el derecho a la educación en Colombia. El marco constitucional de la educación, en el artículo 38 de nuestra Constitución, nos da la posibilidad de asociarnos. Por eso es que tenemos asociaciones de colegios privados y tenemos la Mesa Nacional que representamos nosotros, son las federaciones que tienen representación en cada uno de los departamentos. Entonces, el caso mío de Acomil, colegios militares existen en todo el país. Por esa razón, hago parte de la Mesa Nacional. CONACET, CONEC, Aldercop, UNCOLI, ASOCOLDET, todos tenemos representación en todo el país. Y nosotros nos reunimos una vez al mes para mirar las propuestas, para ayudar a los colegios que se le presentan inconvenientes. Y es el tema que nos trae, que quizás me voy a dedicar para darle la palabra a Pedro Luis, quien va a manejarlo mejor, el tema de los costos educativos. Quizás el gran problema, y aquí está la doctora Claudia Rodríguez, doctora Claudia, para que la conozcan, es la nueva asesora de la viceministra para la educación privada. Entonces, gracias por asistir, doctora Claudia, sabemos que están en un proceso de transición. Entonces, para no ir más lejos, los dejo con nuestro siguiente. Hasta ahí, ¿sí? Pero pasa ahí, que no la he pasado toda. Muy bien, hablaste breve, bueno y sustancioso. El turno es de Pedro Luis, el presidente de Confenadesprit, quien nos va a disertar sobre un tema que importa a todos los colegios y son los costos educativos. ¿Y por qué digo que es trascendental? Porque necesitamos tener una buena calidad, pero para prestar una buena calidad, un buen servicio, se necesita de una remuneración justa. Está conmigo el doctor Pedro Luis Espinosa, a quien les pido un fortísimo aplauso. Muy buenas tardes. En tiempos disruptivos se requiere flexibilidad. No es posible, como lo nombran diferentes autores, que hoy, en una época en la cual se da disrupción tecnológica, en donde autores como Noam Harari, como Andrés Oppenheimer, como Alejandro Piscitelli, esta mañana, nos han venido hablando de una serie de cambios abruptos a nivel tecnológico y que nosotros tengamos una rigidez a nivel normativo y a nivel del modelo de costeo y de estructura de la financiación de la educación privada. Si hay unos cambios protuberantes, debieran impactar en la estructura que nosotros manejamos en la educación. Pero infortunadamente hemos venido teniendo un rígido control a nivel de las exigencias y las reglas de juego frente a cómo deben incrementarse los costos educativos, y hay al mismo tiempo una restricción de recursos que solo en un momento determinado de la reciente historia fue cambiado. Recordemos el año 1995, cuando era ministra de Educación la doctora María Emma Mejía. Solo en esa ocasión, por cumplir la educación privada con el mandato de la Ley General,
como era empezar a tener una jornada única, se reconoció excepcionalmente que para poder desmontar las dobles jornadas tuviéramos los colegios acceso a un incremento inusual, extraordinario, que para muchos colegios eso ocasionó choques y disputas con las comunidades educativas que finalmente lo entendieron al cabo de un tiempo y empezó ya una nueva dinámica. Pero desde ese entonces, los factores que se han venido teniendo en cuenta para los costos educativos han sido totalmente inestables. Verbigracia, en el año 2013 había 6 factores, a saber, el criterio de autoevaluación institucional, el tema del saber 11, la inflación proyectada, la certificación o acreditación internacional, e igualmente el tema de la liberación del primer grado para régimen de libertad regulada y el reconocer una bonificación por el ascenso y cambio de régimen. Eso era hasta el año 2013. En el año 2014 se quita de tajo la liberación del primer grado y empieza a ser controlado, es el primer grado, y desaparece el estímulo por el cambio de régimen. Eso pasa en el año 2014, en el año 2015. En el año 2016 ingresa un nuevo elemento, el índice sintético de calidad educativa, que con sus 4 componentes, como son el progreso, el desempeño, la eficiencia y el ambiente escolar, empieza a ser el factor determinante para poder mirar cuál es la calidad educativa. Sin embargo, qué ironía, en ese año 2016 invita la Mesa Nacional de Educación Privada al creador del índice sintético, el entonces viceministro de Educación, Víctor Saavedra, que hoy es viceministro del Ministerio de Vivienda. Y lo invitamos al primer encuentro que se hizo en el Colegio San Viator en Bogotá, para que nos explicara cuál era la metodología y el tecnicismo que había detrás de ese índice sintético. Oh, sorpresa, no nos explicó. Nos dijo que era tan complejo, que era tan técnico, que lo único importante y relevante era que era un factor de medición de la calidad educativa. A partir de ese año 2016 empieza a flexibilizarse el control que había imperado para el primer grado y se hace una autorización para liberar el primer grado, tarifariamente hablando, a quienes tenían o estaban en los grupos del índice sintético 8, 9 y 10. En el año 2017 se amplía esa flexibilización a los grados de los grupos 6, 7, 8, 9 y 10. En el año 2018 surge un nuevo ingrediente y es el elemento del pagar por escalafón. Con base en los considerandos se nos cita que la sentencia de la Corte Constitucional C673 de 2001 dice que en el caso de los educadores de educación privada no es obligatorio que tengan inscripción al escalafón. Sin embargo, los colegios deben pagar, si quieren un estímulo, por escalafón. De manera tácita se entiende por parte de algunos supervisores que quienes paguen por encima del escalafón no van a tener derecho a esa bonificación. Bonificación que incluso fue mal aplicada porque, si somos rigurosos, los colegios han debido tener derecho a 1.5 porcentuales porque eran 3 puntos por encima en el acuerdo con FECODE y solamente se reconoció 1 punto porcentual. Para el año 2018, para costos 2019, es decir, los actuales de la resolución 16289, se precisa que si un colegio paga por encima del escalafón, no tiene derecho a esa bonificación, que era 1.5 puntos porcentuales.
Y ya para este último año se eliminan dos factores, el de la inflación proyectada y el de Saber 11. Es decir, ha habido un proceso irregular, inestable, de unos factores que son impuestos y son controlados por el gobierno. Asimismo, podríamos ver que ha habido una intención oficial de abolir los otros cobros periódicos. Fue mucha la lucha que hizo la Mesa Nacional el año anterior para que en los considerandos fuera reconocido lo que dice la Ley General de Educación y su decreto reglamentario 2253 del 95 sobre los otros cobros periódicos. Pero subyace en el ambiente la intención del Ministerio de abolir totalmente los denominados otros cobros periódicos. Y pues para que lo aprueben en diversas secretarías de educación ha sido todo un karma para los colegios. Otro factor es el incumplimiento que por norma hay para que cada 2 años se revise el manual de autoevaluación. En la última resolución, la 16289, se cita que se sigue aplicando la versión 8 de la guía 4 de la resolución 18904 del año 2016. Pero a renglón seguido dice la norma que esa revisión y ajuste del manual de autoevaluación debe hacerse de manera bianual, cada 2 años, en concertación con las asociaciones que tengan la mayor representación de colegios privados. Es decir, ¿quién es? La Mesa Nacional de Educación Privada. Ya para el próximo año, pues no va a haber posibilidad de aplicar el índice sintético, porque el año pasado no hubo pruebas, a no ser que se repitiera el del año anterior, y ya no aplicaría lo del escalafón, porque el acuerdo con FECODE iba hasta el año 2019. Ahora, soluciones, por supuesto que hay soluciones. La más adecuada es que a un servicio como es el de la educación, debiéramos reconocerle que es manejado por personas responsables que ya tienen mayoría de edad y que perfectamente podrían aplicar una libertad tarifaria. Se pregunta uno, ¿y por qué para otros renglones tan susceptibles para la población, como incluso la leche y otros servicios, hay una libertad tarifaria, no hay un control previo, no hay unas exigencias tan rigurosas como si las hay para la educación privada? Pero creemos que ese escenario, aun cuando es lógico, no va a ser tan fácilmente entendible por el gobierno. Un segundo elemento que sí podría ser más fácil, incluso la ministra Janet Hija lo admitió al menos de manera verbal, pero no lo aplicó, y es que definiéramos una fórmula o ecuación con factores objetivos que estuvieran exentos de presiones coyunturales o de presiones políticas. En los factores actuales, por ejemplo, hay unos elementos que no están reconocidos. Ejemplo, bilingüismo o plurilingüismo. ¿Cuánto le cuesta a un colegio categorizarse como tal? El caso de los colegios cuando tienen que hacer todas las inversiones para aplicar la norma sismorresistente NSR 10, que está en proceso de ser ajustada, cambiada más rigurosamente y que saldrá seguramente a mitad de este año un ajuste de dicha norma. Y así podríamos citar otros factores que actualmente no son tenidos en cuenta. Hay una propuesta que yo he venido defendiendo y que quiero una vez más defender. Empecé a defenderla desde el año anterior y quiero ampliar un poquito el concepto. Hay países que tienen un calendario escolar más extenso. ¿Cuál es la lógica? La lógica de esta propuesta es: si seguimos con la misma estructura de costos educativos y no la rompemos, no la quebramos,
no hacemos una disrupción al interior, seguiremos sometidos a tecnicismos y a factores y a fórmulas. En cambio, si por primera vez toda la nación en su conjunto reconoce que no solo hay que dignificar las condiciones laborales de los docentes oficiales, sino que también, por supuesto, hay que dignificar las condiciones laborales de los docentes privados, posibilitando mayores y mejores salarios, ampliación de contratos y por ende mejoramiento cualitativo de la calidad educativa. Eso permitiría que si ampliamos el calendario escolar a 11 meses, tendríamos nosotros contratos como mínimo de 11 meses y quizás todos podríamos hacer contratos de 12 meses. Luego, eso representaría un crecimiento protuberante en calidad, en estabilidad para las instituciones y en estabilidad para los profesionales de la educación. Doy cifras concretas. Colombia tiene un calendario escolar de 170 días laborales al año. Argentina, del doctor Piscitelli, tiene 180. 190 tienen países como Finlandia, Estados Unidos y Alemania. En Alemania hay un modelo que va desde 190 hasta 210. 200 días al año tiene Cuba. 204 tiene Corea del Sur. 210, como dije, una parte de Alemania. Y 220 tienen países como Francia, como Japón y como China. Luego nosotros podríamos perfectamente mirar cómo ampliamos el calendario escolar y tener un referente distinto del actual. Ahora bien, dentro de esas alternativas siempre se ha citado el tema del bono educativo. Han sido muchísimos los actores que han promulgado por esa realidad que se da en otros países, pero que aquí no se aplica. Hay que hacer una revisión y ajuste del manual. Ya que el lunes tenemos cita con la señora ministra, pues hay que concretar que efectivamente este año se actualice y se revise ese manual. Pero yo iría más allá y le propongo aquí a la doctora Claudia, que ya lo hicimos en una reunión anterior. En 2020 se cumplen los primeros 25 años de la expedición de la Ley General de Educación. Hagamos factible que el encuentro del quinto encuentro nacional de educación privada en 2020 sea la gran evaluación de la Ley General de Educación, en donde revisemos lo que tenemos, en donde reconozcamos cosas que la norma no ha reconocido, la realidad ha superado a la normatividad, y en donde seamos capaces de construir unos y otros una normatividad que realmente modernice, tenga prospección, actualice y haga realidad una nueva educación. Decía para finalizar el doctor Piscitelli, mientras le muestro aquí una nueva diapositiva, esta mañana decía, sin resolver problemas sociopolíticos no vamos a tener una buena educación. Yo le agregaría al doctor Piscitelli, sin resolver problemas sociopolíticos y económicos no vamos a tener una buena educación. Y en ese orden de ideas, nosotros necesitamos que haya una nueva estructura de costos, para que, entre otras cosas, se viabilicen proyectos educativos innovadores y pertinentes, para que, entre otras cosas, podamos tener dignidad salarial y contractual en los docentes educadores privados, para que, entre otras cosas, tengamos un mayor calendario, más extenso y de mayor productividad, y para que, por último, los colegios se acrediten, se certifiquen bajo estándares internacionales y con programas también de corte internacional. Muchas gracias, muy amables.